Bueno, y decimos de Bolivia, nos Pasamos a vamos Chile. a Chile, ¿sí? Sí, Donde hay más conflictos. sí, donde hay un conflicto en desarrollo todavía y nos vas a hablar, nos vas a hacer un análisis sobre este conflicto Manuel Parra. Manuel Parra es médico y es además investigador y educador en salud de los trabajadores y trabajadoras y es militante socialista. Acá con nosotros Manuel Parra. Hola Manuela, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos para ser entrevistados sobre lo que está pasando en tu tierra. Hola Adriana, buenas noches. Gracias por esta preocupación y gracias por esta invitación a dar mi modesto punto de vista. Chile sigue convulsionado desde el viernes de la semana pasada. El aumento del boleto del metro ha prácticamente prendido una mecha y se incendió el país entero. ¿Cómo es posible que un país considerado hasta el otro día como un gran ejemplo que en toda América Latina había que seguir, se encuentra en semejante crisis, envueltos en una protesta masiva que no es solamente de los estudiantes y que no es solamente ubicada, digamos, en Santiago de Chile, sino a lo largo del país? Interesante el punto de partida de tu pregunta, Adriana. Chile como país ejemplo para América Latina. La pregunta que viene a continuación de eso, ejemplo para quiénes. Porque lo que no han visto quienes colocan a Chile como país ejemplo es la gran desigualdad que se ha venido acumulando en el país. Efectivamente, Chile es un país que ha crecido, pero ha crecido para unos pocos. Y eso es lo que es el telón de fondo y la base de este movimiento que se ha levantado en el país en forma sorpresiva para el mundo de la derecha, que no logran comprender qué está pasando. Efectivamente fue el boleto del metro en Santiago el gatillante, pero las regiones y cada localidad han acumulado un sinnúmero de demandas insatisfechas y han visto cómo sus vidas se han visto frustradas, trabajando, sacándose la mugre día a día para no tener ninguna fruto del crecimiento. Y eso es lo que explica gran parte de lo que está ocurriendo. Es decir, la desigualdad acumulada y el hastío, la rabia. Frente a las protestas, el presidente Sebastián Piñera lo que hizo fue retirar el decreto de aumento del boleto, pero dada que las protestas seguían, decretó el estado de excepción, después el toque de queda, puso militares, carabineros, el aparato de seguridad en la calle para poder reprimir. Pero lo que llama la atención además es que el señor Piñera ha hablado de que nos estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso. ¿Qué ha querido decir el señor presidente y cómo piensa que va a poder enfrentar toda esta protesta simplemente con la represión? Eso me cuesta responderlo, porque me cuesta a mí tratar de ser intérprete de un presidente que considero que es un inoperante. Es un inoperante, no tiene capacidad de entender el país, de proponer cosas serias y sensatas al país y que es incontenible en su capacidad para decir sandeces. Por lo tanto, ¿qué quiso decir? La verdad es que yo no me atrevo a interpretarlo. Si lo que pretende es echarle más leña al fuego, no lo sé. Si lo que pretende es hacerse el chistoso, no lo sé. Si lo que está intentando es un análisis serio, no lo sé.
Quiero agregar algo más sobre las sandeces. Una de las cosas que más rabia ha generado en la gente y que se ha venido acumulando es la cantidad de estupideces que declaran los distintos voceros y ministros, incluido el presidente, respecto de los problemas sociales que vivimos los chilenos. Que si queremos ahorrar dinero en el metro, que la gente se levante más temprano. Que la propuesta de jornada que ellos hacen es mejor que la propuesta de 40 horas porque la de ellos es de 41 horas promedio. Que si la gente tiene problemas para pagar la educación, que hagan bingos y loterías para juntar dinero. Lesera. Eso la gente no es tonta. La gente no es tonta y se cansó. ¿Cómo influye en la reacción o sea, de reprimir y no escuchar la herencia pinochetista que es muy fuerte en Chile? Pienso que para un sector de la derecha esa es la única solución que conocen. Es la única solución que han considerado siempre efectiva y que para ellos esto de tener que someterse al escrutinio popular cada cierto tiempo en realidad es un estorbo. Entonces no me sorprendería que haya voces al interior de la coalición gobernante que se sienten muy identificadas con esta medida. Para un sector de la población, el pasado pinochetista aviva los temores al caos, aviva los temores a la oscuridad, los temores al desabastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces hay un intento ahí de lograr generar empatía tal vez con algún sector de la población. La duda es si lo van a lograr. La verdad es que yo tengo la impresión de que la rabia es más fuerte. La gente está muy indignada en todo el país. Entonces no sé si sea una estrategia sensata la que están siguiendo. Pero yo creo que sí, que la herencia pinochetista pesa y se agita con esa intención. Se habla de que existe una concentración de riqueza muy grande, que hay mucha corrupción, que esta corrupción estaría también al interior de la fuerza de seguridad, de los carabineros. Hay problemas en el régimen de las pensiones. Los jubilados reciben realmente menos que el mínimo, el salario mínimo. Hay un sistema de salud que no funciona, un sistema educativo carísimo. Frente a todo esto, ¿cuáles son los sectores sociales que están encabezando, digamos, o que participan de esta protesta que no es solo evidentemente por el boleto? Entonces lo que vemos en estos momentos son distintos sectores sociales que se unen en torno a una sola consigna, no más abusos. Y eso convoca sectores laborales, sectores de trabajadores públicos, trabajadores de sectores informales y muchísimos pobladores, pobladoras, vecinos, vecinas que sienten que es el momento de manifestarse y la gente lo hace de distintas formas, desde su aprobación tácita y la señal del dedo para arriba, hasta el ir a las plazas, a los lugares donde la gente convoca asambleas y marchas y estar allí en forma pacífica y con una protesta clásica chilena, que es la cacerola, la olla para golpearla. Entonces es una forma que convoca a todo el mundo. No vemos sectores que se estén restando de esta protesta. Hubo hechos violentos. ¿A qué sector responderían, digamos, las personas que lo protagonizaron? Esa es una pregunta que me cuesta responder con
con certeza y certidumbre. Hay distintas versiones. Hay gente que dice que son personas que han sido colocadas alentadas desde las propias fuerzas proclives al gobierno para desacreditar las movilizaciones pacíficas. Hay gente que dice que son sencillamente delincuentes y grupos que aprovechan cada situación de crisis para vandalizar, para robar. Está el propio gobierno que dice que estos son grupos organizados que quieren destruir el país y contra los cuales Piñera declara estar en guerra. Y la verdad es que mi respuesta desde la incertidumbre es más bien una respuesta simple, de simple observación. No he conocido estallidos sociales como el que está ocurriendo en Chile, basados en la indignación ante la desigualdad, que no se salgan de los cauces que sus propios organizadores le quieran dar. Y más aún cuando se trata de un movimiento que nace en forma espontánea. Lo que falta ahí remarcar es la violencia que colocan las fuerzas represivas, que sin duda es una violencia que está dirigida en contra de los manifestantes pacíficos y no en contra de los saqueadores. Eso hay muchísimos testimonios acerca de ello. Entonces, esa es mi respuesta. Manuel, una última pregunta. ¿Cómo es que todo este malestar de parte de la población no ha podido ser canalizado a través de la oposición y que la oposición no se haya puesto al frente presionando al gobierno? La oposición no tiene suficiente fuerza, o la oposición hizo caso omiso de este malestar. Pienso que un primer elemento de respuesta a esa interrogante es que no existe una oposición. Lo que existen son sectores opositores que carecen de una plataforma unitaria. Eso fue visible en la acusación constitucional contra la ministra de Educación, en que desde distintos partidos en la Cámara de Diputados se descolgaron personas de partidos de la oposición que finalmente terminaron dando la votación para que la ministra se salvara de ser acusada constitucionalmente. El segundo elemento, creo que la crisis de legitimidad del sistema político, que está también a la base de esta movilización, afecta también a los partidos de la oposición. No es raro que no exista una plataforma unitaria, dado que es parte de la crisis el tema. Entonces, creo que lo único positivo que ha ocurrido desde la oposición han sido algunos chispazos que yo destacaría. El primero es que hay planteamientos opositores que son sensatos, claros y precisos, desde distintos sectores de la oposición. 2, que hay señales de unidad opositora desde los territorios. 3, creo que ha sido sensato que ningún sector de la oposición, ningún sector opositor haya pretendido subirse a esta ola que no ha sido creada por ningún partido ni movimiento opositor, sino que más bien han tenido la prudencia de mirar primero, de discutir, de analizar, y yo confío en que en los próximos días tiene que empezar a surgir la plataforma que dé cauce a esta crisis. Si el gobierno es incapaz de encauzarla, es incapaz, entonces la oposición tiene una tarea, la tarea de la unidad con sensatez y con respuestas claras frente a la demanda ciudadana.
Manuel, en dos palabras, ¿qué tipo de salida se vislumbra a esta situación? Para mí, solo unidad de la oposición en torno a las demandas ciudadanas y asamblea constituyente. Manuel, desde Atlas Internacional te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, vamos a ver en los próximos días qué vas a pasar. Te deseamos a ti una muy buenas noches y un abrazo fraterno a todos y a todo el pueblo de Chile. Hasta la próxima y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Adriana, por esta entrevista. Muchas gracias por tus buenos deseos. Y sí, estamos esperando que los próximos días traigan buenas noticias para el pueblo de Chile.